Muy buenas noches, queridos familiares de Refugio Zabala TV. Tenemos esta noche a un invitado de excepción, una persona que nos va a contar cosas maravillosas. Nos va a contar dos milagros. Un milagro que fue la curación de su padre por intercesión de San José María Escrivá de Balaguer, y un segundo milagro no menor, a mi juicio, y espero que a vuestro juicio también, que fue su propia conversión. Es decir, cómo actúa Dios a través de las personas, ¿no? Que una curación va seguida de un milagro, y viceversa muchas veces. Muy buenas noches, Manuel Nevado. Sí, señor, Manuel Nevado, buenas noches. Qué maravilla, ha sido, para nosotros un privilegio tenerte aquí en el plató de Refugio Zabala TV, porque tienes cosas muy importantes que contarnos que van a hacer bien a muchas personas, que de eso se trata. Manuel Nevado es, queridos amigos, patólogo, médico. Médico, patólogo, sí. Como tu padre. Sí, mi padre era cirujano y traumatólogo, y a mí esa parte del paciente y tal no me hacía mucha gracia, y entonces opté por la anatomía patológica, por la patología. Bueno, pues Manuel Nevado va a entrar ya a tope, en calor, en el plató de Refugio Zabala TV, rezando esa oración al Espíritu Santo, ¿no? Sí. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Amén. Muy bien, Manuel, pues ahora ya creo que estamos en condiciones de empezar a hablar para decir las menos tonterías posibles, al menos en mi caso, ¿no? Yo creo que nos podemos retrotraer, si te parece bien, al año 1956, cuando tu padre, cirujano, ¿verdad?, de Almendralejo, la provincia de Badajoz, le empiezan a salir unas manchas, ¿no?, en las manos. Sí. Que eso se llama, tiene un nombre técnico. Radiodermitis. Es una enfermedad profesional de los médicos, de todo médico que trabaja con rayos X. En aquella época, pues las protecciones ahora actualmente esa enfermedad no se ve o se ve muy poco, porque hay buenas protecciones contra los rayos X. Pero en aquella época las protecciones no eran muy buenas. Y muchos médicos, como mi padre, por ejemplo, directamente las desechaban, porque, protegerse las manos con aquellos guantes que eran muy rígidos y que eran muy gruesos, pues le restaba muchísima capacidad de movimiento, del tacto, no lo sentían, y entonces pues los desechaban y trabajaban directamente con las manos, con guantes quirúrgicos simplemente, bajo haces de rayos X. Entonces los rayos X son radiaciones potentes, son radiaciones ionizantes que producen enfermedades relacionadas con la radiación en la piel, y una de ellas es la radiodermitis. Entonces la radiodermitis es una enfermedad que inicialmente pues son solamente pues algo así como quemaduras, pero que va evolucionando y va produciendo lo que conocemos como displasia, que es una situación precancerosa, y luego a partir de ahí evolucionan a cáncer de piel. Y puede generar, o degenerar, mejor dicho, o desembocar en una metástasis, tal vez. Sí, en algunos casos. La mayoría de los cánceres primero invaden y luego a continuación pueden viajar por la sangre y producir metástasis. Pero en el caso de mi padre no había metástasis, no tenía metástasis. Lo que tenía era una radiodermitis muy avanzada que le había lesionado mucho las manos, no en el año 56, sino más adelante. En el año 56 probablemente será cuando empiece, ¿no? Cuando tenía una enfermedad muy avanzada, pues ya corría los años 80, ¿no? En los años 80 tenía una radiodermitis avanzada que le limitaba los movimientos de los dedos y le producía unas lesiones costrosas que sangraban frecuentemente, y llegó un momento a la altura de, de 1900, finales de los 80, que decidió que no podía seguir operando. Entonces él ya solamente hacía consulta de traumatología y de cirugía general, pero no hacía quirófano, no podía operar porque, no podía. Había decidido que no podía porque las manos estaban torpes y porque sangraban y porque tenía lesiones y tal. Entonces había decidido que lo mejor era dejar de operar.
Quiere decir que se había sentido herido de muerte en su herramienta principal, que eran las manos de un cirujano, claro, Sí. para poder operar. Sí, Y además era una enfermedad incurable. Sí, es una enfermedad que la displasia es progresiva, normalmente, o sea, va hacia adelante, va a producir cáncer. No sé, solamente los grados leves de displasia pueden regresar. Que no era el caso de tu No padre. era el caso, no, tenía unas lesiones, unas costras negras, sobre todo en los laterales de los dedos. Y que va a ser el caso, eran unas lesiones avanzadas. De hecho, él no se había hecho nunca biopsia. Biopsia es la forma de corroborar las sospechas clínicas. Tomaron un trozo de tejido y mirarlo al microscopio. Ese es mi oficio, precisamente. Entonces, nunca se había hecho una biopsia, pero por lo adherida que tenía algunas de las lesiones, pues pensaba que alguna ya era un cáncer infiltrante. A mí me lo decía. Dice, yo creo que esta lesión es un cáncer infiltrante y este dedo al final me lo voy a tener que amputar. ¿Y por qué no se hizo ninguna biopsia? Bueno, pues probablemente por la metodología que se utilizaba, que utilizaban en su época los cirujanos, que no era muy reglada. O sea, ya. Pues no había una sistemática. Ahora prácticamente sería obligatorio. Claro, es que estamos hablando, claro, de hace muchos años. Sí, de hace mucho tiempo. Claro. Bueno, bien, entonces llegamos al año 92, ¿verdad? Si no me equivoco, Manuel. O finales del 91. Finales del 91. Creo yo, creo recordar que era finales del 91. Tu padre viene a Madrid, sí, a un ministerio, sí, se encuentra con un ingeniero agrónomo, creo. Sí. ¿Y qué pasa ahí? Pues, a ver, mi padre vino al ministerio porque la razón por la que vino era hacer unos trámites relacionados con su finca. Tenía una finca como no podía operar, pues le quedaba mucho tiempo libre y como era un hombre bastante inquieto, pues ocupaba su tiempo como fuera. Y entonces tenía una finca con vides. Hola. Entonces quería hacer unos trámites esos trámites le supondrían unas subvenciones y no sabía cómo hacerlo. Y en la Junta de Extremadura en aquella época no le daban buenas referencias. Entonces decidió venir directamente al Ministerio de Agricultura. Lo que pasa es que vino sin ninguna cita y sin saber con quién tenía que hablar. Entonces, esa persona que has mencionado lo encontró un poco perdido por el ministerio y, como quien no quiera la cosa, le preguntó, bueno, ¿y dígame usted, que le veo que está perdido, ¿no? ¿Qué es lo que quiere? Y entonces le explicó, pues yo es que vengo a esto y lo otro y lo demás allá. Y entonces, pues esta persona le resolvió los trámites le dijo, pues tiene usted que citarse con esta persona, no se preocupe que yo le facilito la cita con esta otra persona y tiene que seguir este curso, ¿no? Le dijo exactamente qué era lo que tenía que hacer. Y en un momento de la conversación se fijó en las manos de mi padre, porque mi padre las llevaba, tenía las lesiones, las tenía vendadas y luego solía ponerse unos guantes de lino, que tenía esa manía de llevarla con guantes de lino. Y esta persona se fijó en que las escondía un poquito, o sea, que no le gustaba mostrarlas, o sea, es que tenía como un cierto pudor. Con ¿no? pudor, claro. Sí. Porque no era agradable la visión de las manos de tu padre, ¿no? Exactamente. Claro. Sí. Y entonces le preguntó, ¿y qué le pasa a usted en las manos? Y entonces le dijo, pues mire usted, que tengo una enfermedad, se llama radiodermitis, y contó lo que contó yo hace un rato, ¿no? No tiene curación. No tiene curación y tal. Y entonces esa persona le sorprendió bastante a mi padre porque en ese momento va y le dice, pues tenga usted esta estampa del beato José María Escrivá de Balaguer y si usted quiere, récele. Que era beato ya entonces. Era claro. beato. Te habían beatificado en el año 92, si no recuerdo mal. Sí, algo así, ¿no? La beatificación. La beatificación fue en el 92, lo que pasa es que el decreto de beatificación yo creo que fue anterior. El decreto de virtudes. Se le hizo venerable. Sí. Pero hay un momento en que se le declara beato y luego hay una ceremonia. Eso es, la ceremonia fue en el 92. Exactamente, ¿no? sí. Y yo creo que esto ya había sido declarado beato, pero aún no sé, la verdad es que no consigo poner en pie esa fecha, el 91, 92. Es decir, se estaba buscando un segundo milagro para canonizarlo. Exactamente, bien. Exactamente. Y ahí estaba tu padre en el Ministerio de Agricultura en Madrid en el año 92. Con una estampita. O finales del 91, sí. Le entrega la estampita. ¿Tu padre sabía quién era? San José? No lo conocía. No lo conocía. O quizá le sonara, ¿no? Pero él no había tenido contacto con el Opus Dei. Tenía algún amigo
que era del Opus Dei, pero no había, mi padre era un hombre religioso. Y no le había dado ninguna estampa y tuvo que venirse a Madrid al Ministerio de Agricultura. Exactamente. Para que le resolvieran las gestiones de la finca y le dieran... Y alguien le dio una estampa, sí, bueno. sí. Bueno, ¿y tu padre entonces cómo se tomó eso de la estampa? Pues se quedó... Tu padre era una persona de misa, o sea, de frecuencia de sacramentos. Sí, mi padre iba a misa y quizá incluso fueran más días, aparte de los domingos, quizá fuera entre semanas. O sea, era una persona que tenía práctica religiosa y era creyente, profundamente creyente. Madre. Sí, los dos. O sea, que vosotros en casa teníais una formación cristiana, ¿recibisteis? Claro, yo fui a un colegio de jesuitas. Claro. Estuve interno en un colegio de jesuitas. Bien, bueno, ya hablaremos luego de eso. De mí. 92. Vale, sí, entonces el tema fue ese, que se quedó un poco sorprendido. Sobre todo porque en aquella época... el gobierno era del PSOE y entonces a mi padre le chocó que en un ministerio le dieran una estampita. Claro. Le chocó. Y entonces, bueno, a continuación lo que hizo fue que o sea, a mí me lo comentó, me comentó, fíjate lo que me ha pasado, estas cosas nada más que me pasan a mí, que resulta que voy al ministerio y me dan una estampa y tal. Y entonces, yo, pues muy bien. O sea, yo no le hacía mucho caso. No le daba mucha importancia ni a su enfermedad, pero vamos, simplemente por negación de hijo, de que a tu padre, que es una roca fuerte, le pase algo grave, ¿no? No le hacía ni mucho caso por la enfermedad, ni tampoco me llamó la atención. Tengo el recuerdo de que me dijo eso, ¿no? Fíjate que manda una estampita tengo ese recuerdo, pero vamos, que yo tampoco le presté mucha atención, ni mucha... ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo él con la estampita? Pues yo no puedo saber exactamente qué hizo, porque además se fue casi enseguida, se fue a un congreso en Viena. Entonces yo no sé muy bien qué es lo que hizo con la estampita, pero supongo que le rezó. Porque cuando volvió de Viena me dijo que le había llamado también mucho la atención que en las iglesias que había entrado en Viena había encontrado imágenes del Señor de la Estampita. Fíjate. Sí. Y eso luego, a posteriori, yo me he enterado que eso es un poquito chocante porque no hay muchas iglesias en Viena que puedan tener imágenes curioso, del San José María. ¿Cómo irrumpe San José María ahí en la vida de tu padre? Sí. Entonces, claro, yo supongo que no es casualidad. O sea, claro, en las casualidades ya no creemos ni tú ni yo, Manuel. Claro, vamos, él dijo que le rezó. Y a mí no me sorprende porque, claro, o sea, primero que te dan una estampita en un ministerio que tú no te esperas que te van a dar una estampita. Y en segundo lugar, llegas a Viena y entras en una iglesia y dices, ahí va, el de la estampita. Dices, caramba, aquí pasa algo, ¿no? Claro. Un día fui al Ministerio de Agricultura y allí me encontré con un ingeniero agrónomo, porque estaba esperando a otro compañero, y se fijó en mis manos y me dijo, uy, ¿qué le pasa a usted en las manos? Durante la conversación observé que tenía las manos llagadas con heridas en carne viva. Pensé que una solución a su problema podría ser darle la estampa del fundador del Opus Dei, al cual yo le tengo mucha devoción, para curar esa enfermedad que después me dijo él que era incurable. Por aquel entonces hice un viaje también a Austria. ¿Y cuál era mi sorpresa? Que en cualquier iglesia de Viena que entraba me encontraba con la estampita del Beato José María. Y yo decía, concho, esto me persigue por todos los lados. Y la verdad, aunque al principio no tenía yo mucha confianza en que aquello me iba a solucionar el problema, no cabe duda que empecé yo a encomendarme al Beato José María y aquello pues dio sus resultados, porque al cabo de 15 o 20 días yo vi que mis manos habían mejorado espectacularmente. Tan es así que yo volví otra vez a iniciar mi actividad quirúrgica y hoy me encuentro yo francamente bien de mis manos, y esto lo achaco pues a la intercesión del Beato José María. Entonces, lo siguiente que ocurrió fue que volvió a Madrid. Antes de eso, antes de volver a Madrid, a mí me contó mi madre que le dijo que de repente una tarde le dice, adiós Chelo, que me voy a operar. Y mi madre al principio dice, vale. Y luego dice, ¿cómo que a operar? Porque había dejado de operar. Y luego, una semana o así después de eso, volvió a Madrid y me dijo, oye, que es que me he curado. Y yo tampoco le hice caso. O sea, ¿pero te enseñó las manos? Sí, me enseñó las manos. ¿Tú las vistes iguales? No estaban iguales. Donde había habido costras negras y adheridas y tal, había una piel así muy fina,
como quebradiza, un poco quebradiza. Él siguió protegiéndoselas porque la piel era finita, pero había desaparecido. Era una piel finita y sonrosada, ¿no? Como de bebé, ¿eh? Y entonces pues, él siguió protegiéndoselas un poco, sobre todo porque, claro, sus manos eran su obsesión. Claro. Pero volvió a operar, volvió a tener ¿Y eso al cabo de cuánto tiempo desde que le dieron la estampa, más o menos? Yo no creo que pasara más de una semana o 15 días, como muchísimo, ¿no? Pero a ti en aquella época te dio exactamente igual. A mí me dio exactamente igual, sí señor, sí señor. Sí, es que hay un dicho que no sé quién lo dijo, pero hay una frase así que muy potente que dice que los milagros lo arreglan casi todo. Dice, los milagros lo arreglan todo salvo la incredulidad. Lo solucionan todo salvo la incredulidad. Sobre todo en aquella época, ¿cómo estabas tú? Claro. Sí, no, yo... Bien, vamos ahora por ello. Entonces, bueno, eso lo estudia una comisión de científicos, ¿verdad? Sí. En Roma. Sí, ese sí, supuesto, en principio, milagro. Sí, yo creo que atribuido a San José causa María. empezó en Badajoz, que es la diócesis donde se produjo el milagro, y luego los trámites pasaron a Roma. Todo pasó a Roma. Y entonces mi padre empezó a ir bastante a Roma. Mi mujer y yo no sabíamos muy bien a qué iba, pero claro, pasaba por Madrid, porque cogía el avión en Madrid y se iba a Roma. Y entonces pues se quedaban en nuestra casa. Y no tenía que ir tanto a Roma. Pero igual, ni mi mujer ni yo le dimos mucha importancia al tema de los viajes a Roma. Fíjate, porque claro, llegamos ya a cuando se ha producido todo ese proceso, ¿verdad? De estudio de científicos, los milagros, el milagro de tu padre en concreto, ¿no? Y al final hay una resolución, es un milagro inexplicable a la luz de la ciencia. Razón por la cual ese milagro es el que hace santo a San José María Escrivá de Balaguer. Sí, el que utilizan para la canonización. O sea, San José María era santo de fábrica. Había habido un primer milagro para la beatificación y ahora este segundo y definitivo ya milagro para culminar, ¿verdad?, en su canonización. Es lo que exige la Iglesia para declarar a una persona santa, ¿no? Porque los santos estamos rodeados de santos, ¿no? Lo que pasa es que muchas veces no lo sabemos. Pero la Iglesia declara santa a unas personas para que sirvan como ejemplo. Y entonces para eso lo que exige son un milagro para la canonización y otro milagro. Un milagro para la beatificación. Eso y otro milagro para la canonización. Es curioso porque he estado viendo cosas del milagro de tu padre, me parece fascinante toda la historia, ¿verdad? Y espero que a vosotros, amigos, estaréis disfrutando de lo lindo, porque vamos, Manuel Nevado no es que precisamente se pase por los platos de televisión, y lo tenemos aquí excepcionalmente, providencialmente, diría yo, en Refugio Zabala TV. Y es curioso porque el Papa Juan Pablo II, que beatifica a Escrivá de Balaguer y lo canoniza en el año 2002, es decir, 10 años después de la beatificación, lo canoniza, él firma el decreto de aprobación de los milagros del Padre Pío, del que yo soy hijo espiritual, y del tu padre, para hacer santo al Padre Pío en junio de 2002 y en octubre de 2002 a San José María Escrivá de Balaguer. Y ahora te voy a comentar un tema que a mí me deja alucinado, ¿no? Y es cuando tu padre te plantea asistir a la canonización en Roma, ¿no? Sí. ¿Cómo? ¿Qué pasa ahí? Cuéntanos. Claro, pues, hombre, mis antecedentes eran de ateísmo absoluto. ¿Tú eres un ateo? Sí. Confeso. Sí. Bueno, sí. O sea, ¿no creías en la existencia de Dios? No, eso lo he publicado yo a los Cuatro Vientos, ¿no? Yo no solamente eso, sino que yo pensaba que la creencia en Dios estaba reñida con la ciencia. Y a mí la ciencia me fascinaba y era una cosa... Bueno, realmente es fascinante la ciencia. Sí. Te sigue fascinando, pero ahora te has dado cuenta que van de la mano o... Claro, exactamente, que no hay ninguna incompatibilidad. No, pero yo entonces pensaba que era completamente incompatible. O sea, que no... Entonces a ti tu padre te dice, oye, Manuel, vente a Roma a la ceremonia y tráete a tu esposa y a tus hijos, ¿no? Sí, y bueno, no solamente vente, sino os invito. Os invito, yo pago todo en el viaje. Pago el viaje entero. ¿Y tú qué le dices? Que no, que ni hablar. Pero además creo que no se lo dijiste de una manera muy cordial. Inicialmente sí, lo que pasa es que luego insistió un poquito y entonces la cordialidad se acabó, sí, efectivamente. Hubo un portazo ahí, ¿o algo? De portazo y de largarme, de dejarles allí a todos y tal. Y cuando volví salí de casa, cabreado, ¿no? A mí me tenéis que respetar, me tenéis que dejar en paz porque yo en estas cosas no creo y aquí hay que respetar a todo el mundo. Yo respeto a vosotros, vosotros a mí. Y entonces me fui. Pero te voy a hacer una pregunta, Manuel, vamos a ver.
Tú lo has dicho hace un momento. Tú examinas las manos de tu padre esa semana después de que reciba la estampa y tú, o sea, sabes que esa enfermedad es incurable. Sí. ¿Cómo te explicas que sea? Chema, es que lo que pasa es que cuando uno tiene una buena teoría, no deja que la realidad se la estropee. Vale, entonces no hace falta. O sea, yo decía, bueno, pues sabrá Dios cómo ha sido el proceso. Esto habría que haberlo estudiado más detenidamente, había que haber hecho había que haber hecho una biopsia antes, otra después. Esto no sigue una metodología científica, y entonces para mí esto... Siempre había un pero, siempre. Claro, exactamente. Es un decir que no. Decir que no. Pero fíjate, o sea, que tú le dices que no a tu padre, te llegas a enfadar con él ya porque se pone pesado para que vayas, ¿no? A pesar de que te invita. Un poquito pesado, la verdad. Un poquito pesado. Sí. Y eres el único de la familia que no va. Porque Sí. tus otros hermanos van ahí. Mis otros 3 hermanos fueron, sí. Fueron y hicieron el viaje con él en barco. Porque a ti lo de conocer tampoco a San Juan Pablo II te daba exactamente igual, ¿no? Me daba exactamente igual, completamente igual. Yo ahora le tengo bastante devoción a San Juan Pablo II, pero en aquella época no le tenía ni devoción ni simpatía ni nada, ¿no? Y no le reconocía ningún mérito me refiero a los méritos civiles, no políticos, la relación que ha tenido con la antigua Unión Soviética, con la caída del muro de Berlín. Yo no le reconocía nada de eso. Quizá a lo mejor haber ido a Roma en aquel momento suponía para ti como una especie de traición a tus principios, ¿no? Sí. De ateísmo, ¿no? Sí. Es decir, Roma, el Vaticano, todo eso, la Iglesia. Era algo con lo que no me quería relacionar, ¿no? Que huía de eso como del agua fría, ¿no? O sea, no quería nada de eso. ¿Y tu mujer igual? No, bueno, mi mujer no era atea. Mi mujer era creyente, lo que pasa es que no era practicante, no iba. Ella dice que practicaba de vez en cuando, de higos a brevas, y sin que yo me enterara mucho. No porque le fuera a echar ninguna bronca, porque a ver, yo no quería tener nada personalmente yo con la religión. Pero, por ejemplo, mis hijos... Pero tú eras respetuoso. Sí, exactamente, sí. Yo había sido educado en un colegio de jesuitas, y entonces, bueno, pues yo respetaba a la gente, pues si quieren creer en eso, allá ellos, ¿no? Incluso yo facilité que mis hijos conociesen bien a fondo la religión católica. No los llevé a un colegio religioso, los llevé a un colegio laico completamente, pero a mí me pareció bien que estudiasen la asignatura de religión, y también que estaban bautizados, los 3 bautizados, y los 3 hicieron la primera comunión. ¿No? ¿Tuviste una mala experiencia en el colegio de jesuitas? No fue eso. ¿Y cómo fue? ¿Cómo te fuiste distanciando? Pues es un proceso. Es un proceso que empieza. Que me puedo ver reflejado en ti, porque yo he Sí. estado también muchos años alejado de Dios, o sea Sí, que no me sorprende. Es un proceso que empieza a lo tonto, podríamos decir. O sea, simplemente pues empiezas a no ir a misa, a no querer saber nada de esto. Empiezan los temas de sexualidad, y entonces, bueno, como estorba para los temas de sexualidad adolescente, la moral católica estorba bastante, pues ala, te lo vas quitando de encima poquito a poco, sin ningún. Y luego pues sí que me ayudaron algunas lecturas. Los jesuitas no hacen ningún asco a que uno lea a Sartre, a Camus, a Carlos Marx. No les parece mal, no solamente no les parece mal, sino que les parece bien, ¿no? Les parece bien, no para que sigas sus teorías, sino para que las conozcas y sepas decir que no. ¿No? Con un poquito de... O decir que sí, como fue tu caso, ¿no? Claro, mi caso fue... Hay un autor que no les gusta nada, que es Nietzsche. Y naturalmente... Nietzsche, sí. Es que claro, Nietzsche es un gran filósofo. Pues uno de los... Inteligentísimo. En aquella época era uno de mis autores preferidos. Claro. O sea, como no le decían que Nietzsche no lo leas y tal, pues inmediatamente... A ver, ¿qué hay por aquí de Nietzsche? Sí, porque sus postulados pues están muy bien. Pero luego las conclusiones son otras muy distintas, ¿no? Sí, bueno, Nietzsche tiene un estilo muy brillante, un estilo así como muy... Algunos libros, así habló Zaratustra, pues tiene un estilo casi bíblico, ¿no? Un poco... O sea, entonces es muy llamativo para un adolescente, y luego ya uno se da cuenta lo mentiroso que era el pobre Nietzsche. Claro, ¿no? sí, efectivamente. Pero no está exento de que era un pensador brillante. Sí. Tenía unos planteamientos... Bueno, su expresión era brillante. Sí. Luego sus planteamientos, pues, si seguimos con la metodología científica, pues habría que preguntarse, bueno, y esto de que no estoy haciendo apología de Nietzsche, ni mucho menos, vamos, que están las antípodas de mis creencias, como las tuyas ahora, ¿no? Gracias a Dios. Sí, gracias a Dios, sí. Y ahí voy, gracias a Dios. ¿Cómo se produce ese giro copernicano en tu vida?
Pues eso tuvo relación con la enfermedad de mi padre, o con la segunda enfermedad de mi padre. ¿Segunda? O sea, yo la primera, lo del milagro, lo pasé como, bueno, aquí, Sí. o sea, lentejas, no gracias, ¿no? No las quiero, y tal. Pero luego a mi padre le pasó que tuvo otra enfermedad que fue la definitiva, ¿no? O sea, al final todo el mundo se muere. Entonces mi padre encontró su enfermedad definitiva, que era una mielodisplasia. Mielodisplasia también es una especie de preleucemia, ¿eh? Es una enfermedad de la médula ósea en la cual, bueno, pues las células que fabrican los elementos de la sangre, los glóbulos rojos, las plaquetas y los glóbulos blancos, pues las células que fabrican esas células están enfermas. Entonces mi padre tenía una gran falta de plaquetas y por eso pues tenía problemas hemorrágicos. O sea, de vez en cuando tenía una hemorragia. Continuamente tenía hemorragia gingival y, o sea, en las encías que me... Sí, en las encías. La terminó. Sí, bueno, yo no tengo ni idea de términos médicos, sí, pero eso sí que... Eso sí que... resulta, vale. sí. Pues tuvo hemorragias en las encías, tuvo hemorragias de la vejiga urinaria, y tuvo hemorragias digestivas, y al final del todo lo que tuvo fue una hemorragia cerebral, y eso fue ya la causa de la muerte de mi padre. Pero la cosa es que en el año 2004 fue cuando le diagnosticamos esa enfermedad. Entonces, cuando se lo diagnosticamos, para mí fue un mazazo importante. Cuando dices le diagnosticamos, ¿estuviste tú ahí en la diagnosis? Sí, claro, sí, porque médico, el diagnóstico, sí, y sobre todo una enfermedad hematológica que se diagnostica en base al frotis de sangre y a la médula ósea, a la biopsia de médula ósea. Entonces, la biopsia de médula ósea la vemos los patólogos. Las diagnosticamos los patólogos. Entonces yo estuve ahí, no fui yo el que firmó el informe, pero yo estuve ahí y claro, para mí fue un mazazo porque yo sabía que esa enfermedad no tenía cura, tampoco no solamente no tenía cura, sino que no tenía un buen tratamiento y que el promedio de supervivencia era de 2 años. Mi padre al final vivió 4. Se le diagnostica, dices, en el 2004. 2004, sí. Y tenía 2 años de supervivencia. Fue casual, un diagnóstico completamente casual. Él le iban a operar de una hernia, y en el análisis de sangre que se hace antes de la operación detectaron que allí había unas anomalías importantes y tal, y que había que estudiarlo más a fondo. Y entonces fue cuando se hizo el diagnóstico de mielodisplasia. 2004, dices que tienen como una esperanza de vida de 2 años en esa enfermedad. Él vive 4, ¿no? 4, sí. 2004, 2008 fallece él. ¿Con cuántos años? Con 74. No era mayor. No. Entonces, ahí fue, en esos 4 años, pues fue cuando se produjo también mi conversión, que también fue un proceso, no fue ni caída de caballo ni nada, sino que fue un proceso. De 2004 a 2008. Exactamente. ¿Y sí. ¿Cuál ese proceso cómo? Pues el proceso consiste en que cuando ya digo que a mí me impactó muchísimo ese diagnóstico, porque mi padre era una figura importante en mi vida. O sea, aunque yo me hubiera enfadado con él en aquel episodio, pero eso fue una cosa completamente episódica. Tu padre, claro. Y no, pero vamos, era bastante referente. Pero tú además te entendías bien con él. Sí, es decir, quitando a un margen, dejando a un margen la cuestión religiosa, pero en lo demás... Yo me entendía bien con él. Ahora, sí que es verdad que no habíamos convivido mucho, porque no sé si no lo he mencionado, pero yo con 9 años fui a un colegio interno. Sí, lo has comentado. Ah, sí, lo comenté. Al principio, sí. Vale. ¿Y cuánto tiempo estuviste ahí? Pues estuve hasta los 17. Caray. Sí. Estuve hasta los 17. Entonces, claro, mi relación cerca de Almendralejo, un colegio de jesuitas que está en Villafranca de los Barros, que se llama San José. Estuviste un montón de años ahí. Sí. Bien, entonces claro, no tenías trato con tu padre. Claro, poco. tenía trato, claro. Pero tenía solo un trato de fin de semana y o sea, que no es lo mismo una convivencia. Como si estuvieras en un seminario, vamos. Claro, una cosa así, sí. Y entonces luego ese trato, ya me imagino. Y la cosa es que, claro, cuando empezó su enfermedad, pues él venía con mucha frecuencia a Madrid porque le tratábamos en el hospital donde yo trabajaba entonces. Cuando empezó su enfermedad del año 2004. Sí. Vale. A partir de ahí, pues venía prácticamente una vez por semana, venía a Madrid, le seguían
y le trataban con transfusiones de concentrados de plaquetas, le trataban en mi hospital, en el hospital donde yo trabajaba entonces, que entonces era el hospital de Alcorcón, el Hospital Universitario Fundacional Alcorcón. Era donde yo trabajaba entonces. Y entonces, bueno, pues él solía venir en domingo, el domingo por la tarde, y luego el lunes por la mañana pues le hacíamos una revisión, desayunábamos siempre juntos, ¿no? Que él era un tío con muy buen humor, ¿no? Y como su analítica cada vez era peor, decía, vamos a tomarnos los huevos fritos, que luego ¿sabes? Que en fin, que luego vendrán mal dadas, ¿no? Entonces siempre desayunábamos juntos. Era muy vitalista, tu padre. Sí, era un tío, era muy inquieto, muy simpático, y o sea, un tío como muy arrollador, ¿eh? O sea, no pasaba desapercibido. Una persona bastante, o sea, en cuanto a eso, simpatía, alegría, no, era muy positivo en todo. Y de hecho, vamos, de su enfermedad dice, yo me encuentro bien, Manolo. Él sabía perfectamente de qué iba el tema porque era médico igual que yo. Dice, yo me encuentro bien, Manolo. Dice, yo creo que esto es un infundio que me habéis levantado. Tenía sentido del humor. Decía eso, sí. Pero vamos, él además sabía perfectamente cómo evolucionaba su analítica, que cada vez estaba peor. Cada vez iba peor. Entonces, bueno, a mí me angustiaba muchísimo su enfermedad. Mucho, y me tenía preocupado toda la semana, luego venía. Era un poco calvario para mí aquello. Y entonces, pues, mi padre llegaba, como digo, en domingo por la tarde, y lo primero que hacía, bueno, lo segundo, iba a misa de 9 en la parroquia que había en Pozuelo, que no hacía mucho tiempo que estaba abierta, que era Santa María de Cana. Sí, hombre, Santa María de Caná, que ahora es un fenómeno, vamos. Allí las misas son multitudinarias. Sí, y hay cantidad de sacerdotes confesando. Es impresionante, vamos, ir allí a misa. Sí. Pues él solía ir a misa allí. Y entonces, bueno, pues al principio nada, él iba a misa con mi madre. Mi madre, hay que decir que estaba prácticamente ciega porque era amblíope. O sea, amblíope significa que tienes un ojo, lo que entiende la gente por un ojo vago, ¿vale? Pues el ojo vago significa que no ve prácticamente por ese ojo, que lo tiene anulado. Pues en su ojo bueno, en el año 90 y tantos tuvo un glaucoma. Es una enfermedad que la dejó ciega del ojo bueno. Un cáncer, vamos. No. Glaucoma no es un cáncer. No es un cáncer, no. Es un aumento de presión dentro del ojo. Un aumento de presión, fíjate qué ignorancia. Que lesiona la retina y entonces pues te deja ciego del ojo donde sufres ese... No veía de un ojo. No veía de un ojo, pero es que antes ya no veía del otro. Entonces, claro, si no ves de uno... O sea, el bueno... ¿Tu madre vive? No, mi madre murió en 2021. 2021, como quien dice anteayer, vamos. Sí. Y bueno, y entonces como mi madre estaba ciega, iba a misa con tu padre en Santa María de Caná. Inicialmente mi padre pues tenía libertad de movimientos y todo, y siempre la tuvo. Lo que pasa es que nos empezó a preocupar que fueran solos, porque como se encontraba peor de vez en cuando, pues tenía episodios pues tipo una náusea, un vómito, alguna cosa así, o un mareo. Y entonces pues nos empezó a preocupar que fueran ellos dos solos a misa, porque mi madre no era ayuda para él. Cuando estaba ciega, pues no era ninguna ayuda. Claro. Entonces, bueno, un poco por vergüenza torera, porque no dijeran nadie, dice, vaya, hombre por no tiene respetos humanos y tal, claro, ¿no? ¿Qué van a decir, no? Sí, que somos tan miserables que no acompañamos a mis padres a misa. Entonces empezamos a acompañarles, mi mujer y yo, los dos, ¿no? Y empezamos a ir a misa. Y bueno, yo al principio, durante bastante tiempo, ni oía lo que decían en Ni oías, misa. Incluso a veces ni entrabas. No, entrar sí. Entrar sí, porque estaba al lado, hombre, pues si acaso se le daba un mareo para cogerlo. No, si me quedo fuera, no. Sí que entraba, sí, me entraba, me ponía al lado. Y más o menos, lo único que me molestaba era de tener cierta respeto por la gente que estaba en misa. Y entonces, bueno, pues si se ponían de pie, yo también me ponía de pie. No me arrodillaba, me quedaba de pie, porque sabía que esa era una opción, ¿no? Que te puedes quedar de pie. Aunque en Caná todo el mundo se arrodilla, o sea que prácticamente me quedaba solo. Entonces, pero bueno, yo sabía que eso... eras coherente con lo que en aquel momento tú pensabas. Que el cura no iba a echar una bronca por quedarme de pie y tal. Y no oía nada de lo que decían en misa. Lo que pasa es que luego,
en algún momento empecé a escuchar el Evangelio y la homilía. Y entonces yo había empezado a dar clases en la Universidad Europea y no tenía mucha idea de cómo dar clase y entonces me fascinó un poco el cura, ¿no? Cómo explicaba de bien el Evangelio. Digo, qué tío más docente. Claro, aquel cura no era don Jesús Higueras, era otra persona que en realidad era profesor del seminario. Claro, como era profesor, por eso explicaba tan bien. ¿Don Nicolás? No, tampoco. Tampoco. Se llamaba don José, don Pepe le llamaban. Es que ya no está en Cana. Ya no es del cuadro actual de Cana. Se fue. En fin, que lo trasladaron. Y entonces me llamaba mucho la atención con lo bien que explicaba el Evangelio, ¿no? Al principio me llamaba simplemente la atención esa, la técnica del tío, ¿no? Qué tío más docente y tal. Luego, un poco más adelante, empecé a decir, oye, pues esto del Evangelio, tal y como lo explica este tío, la verdad es que tiene mucha actualidad, porque joder, siempre encuentra aspectos aplicables a la actualidad, o sea, que actualiza muchísimo el Evangelio, y es curioso, ¿no? Porque un documento de hace más de 2000 años, ¿no? Que tenga ahora relevancia, o sea, relevancia, que se pueda decir que es actual, ¿no? ¿O qué? Sí, que es actual, que no, que tiene, pues es llamativo. Y luego empecé a pensar, oye, pues eso que dice también lo podía yo aplicar a mi vida, ¿eh? Porque es que, o sea, hay cosas que en fin, que no están mal, ¿no? Que no están mal, que son cosas. Y luego así un poquito más, ¿no? Cada vez veía la cosa más cercana hasta el punto de pensar algunos días. Algunos días salía pensando, pues hoy he hablado de mí, macho. Es que me ha retratado. ¿Te sentías aludido? Sí, me sentía interpelado completamente. O sea, era una cosa, era muy llamativo. Y dice, es que, vamos, lo que he dicho hoy, todo se me puede aplicar a mí. Y al mismo tiempo notaba otra cosa. Y era que yo entraba en la iglesia angustiado y preocupado por los problemas de mi padre. Y al salir sentía un cierto alivio, una paz, un consuelo, ¿no? El problema no había desaparecido, pero en fin, que lo veía como no tan hiriente, no tan angustiante, no tan angustioso. O sea, era una cosa. Siempre salimos de misa y nos íbamos a tomar algo. Y eran momentos de muy buen humor. Y además esa fue la época en la que mejor conocí yo a mi padre. Porque ya digo que no habíamos tenido una relación más que de fin de semana. Y entonces en aquel momento fue cuando me encontré con mi padre, adultos los dos, ¿no? Y me cayó fenomenal. ¡Qué majo! Me cayó muy bien, sí. Oye, qué tío, qué majo es. O sea, me cayó mejor todavía de lo que me caía antes, ¿no? ¿Te hablaba de Dios él? No. ¿O no lo hacía porque respetaba y sabía que tú...? Sí, él pensaba que a mí esas cosas no me hacían mucha gracia, claro. Y entonces no me hablaba de nada. Pero sí me imagino que tanto tu padre como tu madre rezarían por ti. Sí, seguro, estoy completamente seguro. La comunión de los santos. Sí, estoy completamente seguro. Que fue lo que me pasó a mí. Todo lo que mis padres rezaron por mí al final hizo que yo abriera mi corazón de par en par a Cristo. Uh-huh. Es la clave, ¿no? Sí. Pero bueno, sigue, Manuel. Pues entonces, pues poco a poco, ya digo que notaba esas dos cosas, que el Evangelio me interpelaba y luego sentía alivio. Y entonces poco a poco fui queriendo volver a los sacramentos. Empecé a pensar, pues, digo, yo soy tonto, no sé qué hago yo aquí sentado, si yo también estoy bautizado. Y yo simplemente con ir a confesarme, yo podría comulgar como estos tíos que están aquí en misa tan felices y tan contentos. Yo podría participar plenamente de la misa, no solamente el Evangelio y tal, sino que yo podría participar de todo esto. Y entonces, pues llega un momento en que decidí, venga, hay que tomar una decisión, o sea, hay que ser coherente siempre. Si esto me ha pasado, pues, macho, pues yo no, o sea, no se puede seguir en plan pasivo aquí, ¿no? A ver si pasa algo más. O sea, yo quiero volver a practicar la religión católica, así que hay que tomar cartas en el asunto. Y entonces lo primero que pensé fue decírselo a mi mujer, ¿no? Porque claro, o sea, lo de mi mujer era importante, no iba a confesarme en plan en secreto y un día ponerme en la cola y a comulgar, ¿no? Entonces quedaría boquiabierta, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, pues un día andando por la calle le dije a mi mujer, pues mira, es que quería decirte una cosa. Y me dice, ella directamente dice, pues yo también quería hablar contigo de otra cosa. Digo, bueno, pues venga tú primero. Dice, no, tú. Y le digo, pues mira, yo he pensado que, porque es que no habíamos hablado de nada,
he decidido que quiero confesarme y volver a practicar la religión católica. Y entonces se quedó parada con los ojos abiertos. Y digo, ¿qué pasa? Y dice, es que yo te iba a decir lo mismo. ¡Qué barbaridad! Dice, yo te iba a decir lo mismo. Que ella también se quería confesar y quería... ¡Joder, qué maravilla! Que quería hacer una práctica arreglada. ¿no? Los dos de la mano juntos. Sí. Y entonces, pues, lo que decidimos fue no entrar en un confesionario y ametrallar al primer cura que encontráramos dentro. Pobrecillo, ¿no? Claro, eso es lo que yo pensé cuando me fui a confesar. Hace 30 años que no me confieso. Eso lo hablábamos antes, fuera de plató. Tú 30 años, yo 15. O sea, me doblas los años. Claro, sí. Vamos, lo tuyo es después de 30 años sin confesar, siendo un ateo confeso, que además hacías tus pinitos porque tenías ahí un grupo de seguidores, ¿no? Sí. Y arremetías contra la iglesia y... Sí, cuando empezó Internet yo tenía mucha afición a los foros de religión y a arremeter contra la iglesia y a debatir, siempre en contra de la iglesia. O sea, que eras beligerante contra la iglesia. Sí. Increíble. Y entonces dais el paso los dos al mismo tiempo. Al mismo tiempo, sí. Lo que decidimos fue buscar a un cura que me conocía a mí del colegio de jesuitas. Y vamos a buscarlo, a ver si damos con él, y entonces nos confesamos con él, porque como nos conocemos... ¿Pero que estaba en Madrid o dónde? Pues al principio no sabíamos dónde estaba y al final lo localizamos en Madrid. Fíjate. Al principio lo empezamos buscando pues, en Villafranca. Y claro, no estaba allí ya y tal. Y al final lo encontramos en la casa de jesuitas de Claudio Coello. Fíjate. De Serrano. O sea, tú te vas a confesar y... Mi mujer vino conmigo. Bueno, no te voy a decir que nos digas los pecados, claro, eso es secreto de confesión. Pero cuando se termina la confesión, ¿cómo te quedas? Pues flipando. De hecho, tanto mi mujer como yo nos quedamos... El cura nos vio tan contentos y tan felices que nos dijo, oye, una cosa, os quería avisar. Y dice, esto no siempre es así de brillante. No nos vayáis a defraudar, ¿no? Exactamente, y a ver si os vaya a desilusionar, ¿no? Que esto no siempre es así, pero nos vio flotando. Nos vio flotando. Pero además es que hubo otra coincidencia importante. Es que no habíamos calculado nada, no sabíamos ni qué día era, ¿eh? Y entonces nos confesamos y nos dijo, bueno, pues os voy a poner la penitencia. La penitencia es que mañana, que es miércoles de ceniza, curiosamente, o sea, el día de la penitencia, mañana vais a misa, oís misa, os ponéis la ceniza, comulgáis y esa es vuestra penitencia. Convertíos y creed en el Evangelio. Eso fue lo que oí yo y se me pusieron los pelillos de la nuca de punta. Conviértete y cree en el Evangelio, fue lo que me dijeron. Fíjate. Sí. Yo sabía que decían eso, porque lo recordaba de niño. Tu padre no había fallecido todavía. No. O sea que se llevó la gran alegría de ver que su hijo había vuelto al redil. No se lo dije. Ah, ¿no se lo dijiste? No se lo dije. No hablamos del tema. Bueno, hablamos en un momento en que él estaba ingresado. Había tenido una hemorragia de la vejiga urinaria y a continuación una hemorragia digestiva. Estaba ingresado, estaba en la cama y no se encontraba muy bien. Y entonces, no sé, de repente decidí decirle, oye papá, ¿te acuerdas cuando me invitaste a Roma y no quise ir y dije un montón de cosas? Y me dice, sí, me acuerdo. Y le dije, pues es que quería que supieras que ya no pienso así. Eso fue todo lo que le dije. diste una alegría tremenda, claro. Supongo, sí. Porque tu padre no perteneció al Opus Dei. No. No te perteneció. A mí me han dicho que poco antes de morir, pero vamos, como un mes o algo así, sí que pidió la admisión en el Opus Dei, pero no hasta ese momento. Fíjate. Yo no me enteré tampoco de eso, ¿eh? O sea, yo me enteré de eso a posteriori. Claro. A posteriori. Porque yo, además, cuando me convertí, o sea, fuimos el miércoles de ceniza del año 2008, fuimos a misa, comulgamos y tal, y a partir de ahí yo empecé a ir a misa todos los domingos y a hacer toda la práctica católica que yo recordaba que había que hacer. Y en aquel momento nos dimos cuenta, tanto mi mujer como yo, que nos faltaba un montón de formación, o sea, que no teníamos ni idea, ¿no? Algunas penitencias que nos ponían, algunas oraciones no las conocíamos y entonces empezamos a buscar por internet, empezamos a ir a todas las actividades que hacían en Caná, que tuviesen carácter formativo, o sea, a cualquier cosa que hubiese, íbamos mi mujer y yo, porque queríamos hacer la cosa correctamente y no teníamos ni idea. ¿Y vuestros hijos?
entonces? Pues nuestros hijos en aquel momento tampoco se fueron muy conscientes. Mis hijos, ya digo que, no sé si lo he dicho en un plato o antes, pero estaban bautizados Sí, lo has comentado. Estaban bautizados y habían hecho la primera comunión, pero prácticamente habían hecho la primera y la última, porque yo no les había facilitado, tampoco les había... O sea, no los llevaba a misa, pues no iba yo. Pero entonces, claro, ellos vieron el cambio en sus padres. Pues al principio no, más adelante sí. Pero inicialmente yo creo que no fueron muy conscientes y tampoco nos molestamos mucho en explicárselo. No, o sea, era una cosa, para mí era importante que lo supiera mi mujer, ¿no? Y luego, bueno, pues mi padre, en algún momento, ya digo que le dije algo así, pero lo seguí con... El tema me pareció más bien cosa de intimidad. Inicialmente fue así, o sea, fue una práctica que era íntima. Tampoco lo publicité entre mis compañeros de trabajo, tampoco lo oculté, o sea, no lo oculté, pero tampoco lo publicité. Simplemente pues dejé de meterme con la iglesia y de hacer no lo hacía y ya está, pero tampoco hablaba a favor. O sea, que fue una cosa, un cambio, pero tampoco un cambio absolutamente radical externo, ¿no? Internamente sí, internamente fue porque lo que nos pasaba, lo que más nos preocupaba en aquella época era encontrar, pues eso, libros para leer, formación. Oye, Manuel, ¿tú sigues teniendo relación con tu padre? Ahora, que estará en el cielo. Ah, bueno, sí, yo le rezo, claro. Sí. ¿Notas el contacto, que él te escucha a veces o le cuentas tus problemas también? O sea, sí, claro que sí. Sí. Mi padre y mi madre. Y tu madre, claro. Los dos, sí. Uh-huh. Bueno, la cosa continuó, la historia continuó. A ver. Es porque lo que nos pasó a continuación... Yo en aquella época, pues ya digo que ya la iglesia me parecía que era donde a lo que yo quería pertenecer, pero sabía que dentro de la iglesia había distintos grupos, distintas sensibilidades, y una cosa que no tragaba era el Opus Dei. O sea, el Opus Dei me seguía pareciendo... Me seguía pareciendo que no, o sea, en realidad es que no me enfrenté en aquella época con el tema del milagro de mi padre ni nada, simplemente yo pasé a, pues eso, a creer en Dios, a practicar la religión católica, a comulgar, a confesarme siempre que me parecía que era necesario confesarme, o sea, aproximadamente cada 3 meses o así me confesaba. Y sin embargo el Opus Dei, tenía amigos que sabía que eran del Opus Dei, pero por ejemplo yo de alguno de ellos decía, pues Fernando es un tío estupendo, ¿no? Lo único malo que tiene es que es del Opus. Lo único malo que tiene que es del Opus. Entonces, bueno, pues la cosa siguió así hasta que en 2011, porque creo que fue en diciembre, a mi mujer la invitan a algo formativo. Una amiga... Opus Dei? Sí, era algo del Opus Dei, pero ella ni siquiera lo tenía claro. Una meditación, era un curso de retiro. Un curso de retiro. Le dijeron que viniera a dormir a casa. Que no se quedara a dormir allí y tal, pero que ella pasaba el día, fueron 3 días, ¿no? Y pasaba el día entero allí y venía a dormir a casa. ¿Dónde era? ¿Te acuerdas, no? En una casa que se llama El Teso. ¿Y eso dónde queda? Queda por la carretera de La Coruña. Más o menos a la altura de la Florida, por ahí. O sea, ella iba allí y luego ya por la noche regresaba, ¿no? Sí, venía a casa. Y entonces venía contentísima y muy entusiasmada y me decía, oye, Manolo, tenías que ver, porque es que esto es una maravilla, que aquí sí que te explican bien las cosas. Esto sí que es... Claro, esa formación que vosotros buscabais. Exactamente. Y entonces, pues eso, que yo me compró algún libro allí, que era libro sobre todo de Jacques Philippe. Hombre, es un crack. Sí. Pues dice, léetelo porque ya verás que te va a encantar El tiempo para Dios. y entonces, léetelo que te va a encantar. Y yo, oye, pues sí que está bien esto y tal. Y dice, ahora, que yo creo que esto es algo del Opus, ¿eh? Decía mi mujer. De la editorial Patmos, que es del Opus. No. Sí. Decía el autor. El curso al que estaba yendo ella. Dice, yo creo que esto es algo... Era el reparo, ¿no? Sí, era el reparo que tenía. Y entonces, poco tiempo después me dijo, oye, pues mira, esto que fui yo, hay un amigo nuestro que era del Opus, y dice que te quiere invitar a que vayas. Dice, pues que me llame, que me invite, que sí que voy. Sí que voy. Valiente, claro, ¿no? Porque me lo puso tan bien, como que daban tan buena formación y que era una cosa tan interesante y tal. Digo, pues sí, venga, que sí que voy. ¿2011? 2012.
2012, sí. También era durante la cuaresma del 2012. Fíjate, Cuaresma también. ¿Otra vez? Sí. Y entonces, pues nada, pues me invitó, que fuera a una casa que está en Villaviciosa de Odón. Sí, hombre, Los Rosales. Los Rosales, sí. Sí. Una casa bastante emblemática en el Opus Dei, yo no lo sabía. Sí. Y entonces, pues llegué, el ambiente me recordó al de mi colegio, ¿no? Al internado de mi colegio y tal. Entonces al principio me sentí como pez en el agua, pero hubo un momento de incomodidad, que fue después de la cena, que la persona que dirigía aquello, un tal Quino Molina, pues esta persona decidió que nos presentáramos todos, ¿no? Que nos presentáramos. Pues yo soy fulano y trabajo en no sé qué y tal. Y entonces pues todo el mundo se presentaba, y cuando llega a mí no me deja presentarme y me presenta a él. Dice, bueno, aquí tenemos una primicia, porque es muy gracioso hablando. Y tenemos una primicia que es el hijo del médico. Ya, bueno, ya está, ya. Porque le habían hablado de mí y tal, y entonces el hijo del médico y tal, Ya. cuéntanos. Y entonces pues yo me empecé a mirar derecha e izquierda y digo, chacho, ¿qué hago yo ahora? Y entonces pues conté el milagro de mi padre, pero lo más escueto y una cosa súper escueta y súper, vamos, sin ningún detalle, ¿no? Y bueno, pues se quedaron todos así un poco como diciendo, chacho, qué poco cuenta este. Pero como era el último, dice, bueno, pues nos vamos ya a la cama y tal. Y entonces pues nos fuimos a la cama. Yo me quedé un poco como diciendo, oye, esto no está bien, ¿no? Que no le haya contado Así de sopetón, ¿no? Claro, que no le diga nada. Dice, voy a hablar con este muchacho porque le voy a contar. Y entonces pues digo, oye, mira, que es que yo quería hablar contigo, ¿no? Y claro, hombre, como es un director de curso de retiro, pues está acostumbrado a que vengan a hablar con él. Claro. Ah, pues estupendo, ven, siéntate. Y nos sentamos y le digo, mira, yo es que te quería decirte que yo lo que conté ayer era todo auténtico y correcto, pero una cosa que no he contado y que es muy importante y creo que es relevante es que yo, durante aquella época, yo os odiaba a todos, cordialmente. Yo os odiaba. Me encanta. No os podía ni Es ver. que viva la sinceridad, joder. Sí, es que no os podía ni ver y tal. Ah, bueno, pues no te preocupes. Digo, ya no, ya no, ahora me caéis bien, pero yo en aquella época es que no os soportaba, era una cosa absolutamente insoportable y tal, y ya se lo conté todo con más detalle, ¿no? Con la había sido mi situación y que yo me había convertido y todo ese tipo de cosas. Ah, muy bien. Y entonces me dijo, bueno, pues lo que tienes que hacer es venir a verme a mí al centro donde yo vivo y tal. Y bueno, pues vale, pues quedamos. Y empecé a visitarle, ¿no? Yo volví, mi mujer dice que me vio completamente entusiasmado también, contentísimo. Yo no me acuerdo ni de qué, pero ella decía que había vuelto exultante completamente. Y entonces empecé a visitar a este hombre. Esto empezó como en febrero, así, de 2012. Y poquito a poco, pues él me iba diciendo, oye, ¿y tú vas a misa? Yo sí, todos los domingos. Y dice, ¿puedes ir algún día entre semana? Bueno, vale. Pues voy algún día entre semana. Y dice, ¿cuántos días vas entre semana? Pues 1 o 2. Dice, ¿y no puedes ir más? Dice, voy todo, venga, ya está, se acabó. Y empecé a ir todos los días, empecé a ir a misa todos los días. ¿Y tú rezas el Ángelus? Y dice, pues no, la verdad que no. Dice, pues es una práctica muy bonita. Pues sí, pues oye, pues pásame cómo se reza el Ángelus. Pues así, tal. Empecé a rezar el Ángelus, empecé a... ¿Tú haces oración, haces un rato de oración? Pues sí, un poquito y tal, por la noche. Dice, ¿no puedes hacer un rato por la mañana y otro por la noche? Y dice, pues sí que puedo y tal. Empecé a hacer un rato de oración por la mañana y por la noche. Y así poquito a poco, hasta que un día lo había leído por ahí y le dije, oye, Quino, ¿y qué es eso de un plan de vida? ¿Y de un plan de vida? Y dice, sí, pues mira, son estas prácticas que se hacen durante todo el día, que son las que llevas haciendo ya algún mes tú, porque estás haciendo todo el plan de vida. Y otro día, me acuerdo que me dijo, pues tú ya eres cooperador del Opus Dei. Digo, ¿yo? Dice, pero hombre, te conté que yo os odiaba y tal. Bueno, pero no importa, hombre, tú no rezas por el prelado del Opus Dei. Digo, no, pero bueno, si hay que rezar, se reza. Dice, pues tú rezas por el prelado del Opus Dei y ya eres cooperador del Opus Dei. Digo, bueno, pues ya está, ala, ya soy cooperador del Opus Dei. Digo, qué cosas, macho, soy cooperador del Opus Dei, yo. ¿Quién lo iba a decir? Y otro día me invitaron también a otra cosa que había en el centro, otro acto y tal, y entonces, pues explicaban cosas y empezaron a explicar algo, hablando entre este hombre, al que yo visitaba, y el director del centro, ¿no? Y entonces con el que yo hablaba le dice, oye, Javier, cuéntanos qué es un cooperador del Opus Dei. Y después un cooperador del Opus Dei es, por así decirlo, como una persona que va en su coche
y lleva de copiloto a Jesucristo. Y Jesucristo le avisa, oye, que viene un cambio de rasante, que viene una curva a la derecha y tal. Digo, pues eso está muy bien, claro, pues efectivamente, eso está muy bien. Y cuéntanos qué es un supernumerario. Y entonces dice, pues un supernumerario del Opus Dei es una persona que lleva de chofer a Jesucristo y va sentado en el asiento del copiloto. Digo, coño, pues eso es mejor. Eso es mejor. Está bien la explicación. Y muy entonces, didáctica. y entonces empecé a preguntarle, yo en otro momento le pregunté yo a la persona con la que hablaba, le pregunté, oye, ¿y ser supernumerario qué supone? Dice, pues bueno, hacer el plan de vida y hacer apostolado por entre tus amigos. Vamos. Lo que estaba haciendo. Y entonces dice, oye, pues igual yo podía ser supernumerario. Y dice, hombre, yo creo que tú harías muy bien de ser supernumerario. Y ahora soy supernumerario de lo Opus Dei. Esto es un milagro. Sí. Pero bueno, a mi mujer... O sea, el ateo, sí. El antiguo ateo que es supernumerario de los Opus Dei y que no podía ni ver al Opus Dei. Exactamente, sí. Y que San José María, por intercesión de él, se cura a tu padre. O sea, es que es increíble. Sí. Pero bueno, es que mi mujer... Como para no creer en Dios, vamos. Pero mi mujer estaba haciendo una cosa parecida a mí. También hablaba con una persona en un centro de mujeres del Opus Dei. Y entonces le propusieron que si quería ser supernumeraria. Y me dijo, pues mira, yo creo que tú haces muy bien, pero yo voy a decir que no, porque yo creo que yo no valgo para esto y tal. Yo quiero que me dejen seguir yendo a toda la formación que dan, a todas estas cosas, pero yo les voy a decir que voy a la formación, pero que no quiero ser supernumeraria. Y entonces fue a decir que no y dijo que sí. En vez de decir que no, dijo que sí. Y entonces ella también es supernumeraria. Me estás contando, tú eres consciente. Una ¿no? semana, sí, claro. Es flipante. Por eso, si tú dijiste antes, o en algún momento has dicho que había 2 milagros y que el segundo no era menor. No, es que yo creo que es mucho Te mayor. quiero decir, a mí no me sorprende, sí. porque conozco muchas historias de conversión y sé cómo actúa Dios, empezando por mí. Sí. Pero que no deja de ser alucinante. Claro, por eso, hombre, los que nos hemos convertido sabemos cómo pensábamos antes de convertirnos y después. Y, entonces, claro, y además en tu caso, Manuel, que claro. tú, coño, eras ateo. Claro, sí. Entonces, ¿cómo puede ser? Pues por esto. Por esto. El Espíritu Santo. Claro, hay que decir que sí. Por esto y por lo que rezaron tus padres por ti. Por lo que rezaron mis padres. Sin que tú lo supieras seguramente... Sí. ¿Verdad? De forma callada, respetando tu libertad en todo momento. Qué importante es eso. Sí. Solamente hay un mérito del converso, que es en el momento en el que puede decir que no, pero dice que sí. Pero es que eso es alucinante. Sí. O sea, es decir, pues estamos hablando de Dios, infinitamente poderoso, que nos pide permiso para entrar en nuestras vidas. Eso es, y podemos decirle, porque nos ha hecho libres, que sí o que no. Llama al corazón y tú puedes decirle que no. Exactamente. Y de hecho, es un misterio. Claro, y de hecho yo estaba en un no constante durante 30 años. 30 años. Claro, 30 años de que no. Claro. ¿Y ahora cómo te sientes? Hombre, pues ahora pues soy consciente de las cosas que me he perdido, pero también soy consciente de la suerte inmensa. Nunca es tarde si la dicha es buena. Sí. De la suerte inmensa que tengo. O sea, y quizá la valores más ahora, claro, fíjate, por después supuesto. de toda tu experiencia. Por supuesto, sí, porque puedo recordar perfectamente lo que pensaba antes y lo que pienso ahora. Entonces, es una cosa... Hay una oración en la misa que reza el sacerdote solo en algún momento que dice... hay un momento en el que dice, no permitas que me separe de ti. Y eso es una frase que la tengo yo... Es textual, tal cual. Tal cual, porque en cualquier momento yo, el primero, soy capaz de lo peor. Capaz de lo peor, pero es Dios quien me sostiene, quien nos sostiene. O sea, no permitas que me separe de ti. Eso es una ejaculatoria, vamos, o sea, que tendríamos que pronunciarla todos los días. Oye, bueno, es una obviedad, ¿no? Pero ¿qué santos son de tu devoción? Pues San José María, el Beato Álvaro, San Juan Pablo II. Al que no podías ni ver. Sí, a quien no podía ni ver, pues ahora... Hombre, es que lo que pasa es que luego, claro, no podía ni ver, pero es que dice, ¿por qué no podía ni verlo? Eso, pues es que es completamente irracional. O sea, claro. era... ¿Por prejuicios? Claro, bueno, prejuicios, y ni siquiera prejuicios, simplemente no. O sea, es lo más anticientífico que pueda ser. ¿No? ¿Cómo puedes decir que no a una persona sin conocerla? Porque luego, claro, después de conocerlo a través de películas y a través de detalles de su vida, a través de haber leído su vida, pues es que digo, pero una persona absolutamente fascinante, simpática, agradable, arrolladora. O sea, una personalidad arrolladora, una personalidad que se te metía en el bolsillo. O sea, nada más conocer. Una persona que seguramente si yo la hubiera conocido en vida,
Pues es que me hubiera fascinado. Mira, yo no soy del Opus Dei como tú, pero mis padres sí lo fueron. Mi padre fue, de hecho, de los primeros supernumerarios que se hicieron del Opus Dei en España y tuvo esa dicha de conocer en persona a San José María Escrivá Balaguer. Y decía esto que has dicho tú. Era una persona arrolladora, de una simpatía arrolladora. Es decir, esos estereotipos que podías tener tú y que tiene mucha gente hoy día incluso, de que era una persona distante, antipática, orgullosa, engreída, todo eso es mentira. Sí, es que no sé ni de dónde salen, porque es que pues de donde tú, lo que tú has dicho, algo irracional. Sí. Y una negligencia absoluta, porque tú no puedes juzgar a una persona sin conocerla, ¿no? Pero, bueno, San José María, ¿y quién es más? Don Álvaro del Portillo, el Beato Álvaro. El Beato Álvaro del Portillo también. Excepcional, ¿eh? Sí. Una humildad siempre al lado de San José María. Sí, la obediencia, fidelidad. Ingeniero de caminos, yo eso siempre lo sé porque el padre de mi mujer era doctor ingeniero de caminos y el abuelo de mi mujer era doctor ingeniero de caminos. Y entonces, claro, todo eso en la profesión se lleva muy... Y siempre, sin embargo, pese a esa inteligencia prodigiosa que tenía... Sí. El Beato Álvaro siempre callado, de una humildad proverbial, realmente, Manuel. Incluso cuando fue prelado del Opus Dei. O sea, seguía siendo una persona humilde y lo que tú dices, ¿no? Tremendamente inteligente. O sea, una inteligencia impresionante. ¿Qué más santos? San Juan Pablo II. San Juan Pablo II. Ahora lo reconozco todo. Qué pena que no fueras a la canonización. Es que tengo tengo fotos de mi padre y de mi madre. Tengo fotos de mi padre y de mi madre, claro, me muero de envidia. Están arrodillados. Arrodillados delante. O sea, San Juan Pablo II cogiendo la mano de mi padre. Fíjate. Mi padre arrodillado delante y él cogiéndole la mano. Joder. Y mi madre igual, arrodillada delante de... Esa imagen vale más que 1000 palabras. Arrodillado, pero que sus rodillas aquí, o sea, delante. Delante. Claro, qué envidia. Mi madre... Y decías hace un momento que a ti te daba igual Juan Pablo II, que no valorabas nada de lo que había hecho y tal. Y era, pero ahora, claro... no solo ya como papa, era un hombre, una persona de carne y hueso. Una figura política carismática, impresionante. Impresionante. O sea, toda su vida, todo, cómo le quería a la gente... De una ideología o de otra, ¿eh? Daba lo mismo. Claro, sí, es que no hay más remedio que reconocerlo. Era por la misma razón, o sea, eran, no sé siquiera si prejuicios, sino simplemente algo completamente irracional. Era no querer pensarlo, no querer valorarlo. No querer... Ahora se estará riendo él. Sí. Supongo. Cuando tú te encomiendas a él. Claro, y tal. supongo. Luego, Manuel, coño. Manolo, ¿cómo me haces esto? Sí. ¿Y quién es más? Sí, hombre, tengo muchísima devoción a la Virgen, a San José. Hombre, joder. A San Gabriel, al arcángel San Gabriel. Empezando por la Virgen. Sí. De ahí para abajo. Y a San Pablo. San Pablo. Sí. Muchísimo. Tú eres un San Pablo. Sí. Le tengo Tú te caíste del caballo igual. Sí. Claro. Sí. Como yo. Somos San Pablos, o sea, es el ejemplo de San Pablo, o sea, cómo el Señor realmente nos da una oportunidad a todos, o muchas oportunidades, pero hay que saber aprovecharlas. Y era lo que tú decías, le podrías haber dicho que no. Bueno, de hecho, le dijiste durante 30 años que no. Sí, señor. San Pablo es que a mí me cautiva. O sea, las epístolas, hablábamos hace poco que estabas comentando, ¿no? Del sacerdote que predicaba el Evangelio y tal. Es que es tremendamente actual San Pablo. O sea, parece que te está hablando ahora, a los ojos del siglo XXI. Y te interpela, te sientes interpelado, ¿verdad? Sí, señor. Una valentía, sin respetos humanos, a imagen y semejanza de Jesús, que le daba lo mismo lo que opinara la gente. Él decía, él era la verdad, de hecho, y como tal decía la verdad. Exactamente, es un tío es absolutamente coherente hasta... Revolucionario en su tiempo. Kamikaze. Claro, o sea, porque claro, lo que decía era, claro, no era dorar la píldora de la gente que tenía delante, sino muchas veces todo lo contrario. Provocaba escándalo. Pero eso era la verdad. Y la verdad hay que defenderla siempre, hasta con la propia vida, si es necesario. Incluso se permitió el lujo de corregir a un papa. de decirle a San Pedro, y eso que estás haciendo de no comer con los gentiles, eso está muy mal. Es verdaderamente... Es una corrección fraterna. La figura de San Pablo es impresionante también, y ves ahí de algún modo a Cristo, ¿no? Él lo decía, y es una gran verdad, y tú lo habrás experimentado, es Cristo quien vive en mí. Sí, señor. Cuando tú le abres tu corazón de par en par en Cristo, a Cristo sin condiciones, se mete en tu vida y Él actúa a través de ti.
Sí. Es así. Sí, hay muchos momentos que puedes Es que tu sentirlo. vida, Manuel, es increíble, ¿no? Porque, o sea, vas viendo cómo las piezas dispersas del puzzle van encajando, ¿verdad? Sí. ¿Y quién te iba a decir a ti, no? En aquella época, cuando eras ateo, confeso y tal, que ibas a acabar ahora siendo un hombre feliz, con un matrimonio feliz. Eso sí, tendrás tus problemas, tus obstáculos, como todo el mundo. Sí, Nadie sí. se libra del sufrimiento en mayor o menor medida. Pero eres una persona feliz. Sí, señor. Sí, hay que decir que sí. Te ve contento. Es que me encanta. Yo creo que vamos a despedir aquí el programa. Muy bien. Porque la verdad que me voy a dirigir a nuestros queridos familiares que nos están viendo no solo en España, en toda Hispanoamérica. El otro día escribió uno de Cuba, curiosamente, de Alemania, de Italia, de Inglaterra. Es impresionante. Refugio Zabala TV, como es un refugio para tiempos convulsos, ¿no? Que necesitamos a Dios. Sí. Pues ya está bien de mensajes negativos. Un refugio de alegría, de paz, de esperanza, ¿no? Queridos amigos, estáis flipando, me imagino. Bueno, esto es una terminología, permitidme, ya la confianza que tenemos, muy española, ¿no? Del argot coloquial, ¿no? Pero la historia de Manuel Nevado es increíble, pero cierta. Realmente cómo la curación de su padre, por la intercesión de San José María Escrivá de Balaguer, fundador del Opus Dei en 1928, que no lo hemos dicho, 2 de octubre, funda el Opus Dei, sirve para llevarle a los altares, a lo más alto, canonizándole también por Juan Pablo II, que ya le había beatificado en el año 92. Y al mismo tiempo, ese segundo milagro, que para mí es más importante, Manuel, que la curación de tu padre, Sí, para que mí es también. el milagro del alma. Eso es las personas que, como Manuel, dan un vuelco a sus vidas sin que haya una explicación científica, Manuel, sino por la infinita misericordia de Dios. Es decir, una persona atea como Manuel, que está 30 años sin pisar un confesionario y que da un vuelco a su vida por lo que sus padres han rezado por él. Creo y creemos, ¿verdad? Lo decimos en el credo, firmemente la comunión de los santos, y que hoy es supernumerario del Opus Dei y que no le duelen prendas en decirlo. ¿Por qué se va a avergonzar uno de lo bueno? No, tendría que avergonzar de lo malo, pero de lo bueno no. Exactamente. Así que, queridos amigos, me imagino que vais a ver este vídeo unas cuantas veces porque vamos a aprender muchas cosas y la enseñanza más importante es que nos va a servir para acercarnos más a Dios. Os espero el próximo jueves a las 10:30 de la noche en Refugio Zabala TV con otro testimonio impresionante. Que Dios os bendiga a todos.